Vamos a estar estudiando lo que nos faltó del capítulo 3, es decir, a partir del versículo 14, cuando se da el mensaje a la Odisea. Y primero Dios, vamos a continuar por el capítulo 4 y concluir el capítulo 4 si es que el tiempo nos los permite. ¿Sale? Pues vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este día, por la gran oportunidad que nos das de hoy poder estudiar tu palabra. Dios, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia. Ponemos este tiempo en ti, en tus manos. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Y Padre, también ponemos en tus manos todos estos aparatos, la computadora, todo, para que todo funcione de manera adecuada, para que tu palabra pueda ser predicada de una manera que pueda ser comprensible, Dios. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, el día de hoy vamos a estar en el capítulo 3. Vamos al versículo 14. Vamos el día de hoy a estar hablando acerca de la iglesia de la Odisea. ¿Sale? La iglesia de la Odisea fue una iglesia, es la última iglesia a la que Juan, Jesucristo escribe. Y nosotros tenemos un poco de información acerca de la iglesia de la Odisea. En el año 60 después de Cristo, el historiador Tácito escribe que en el año 60 después de Cristo, la Odisea sufrió la iglesia de la Odisea sufrió un evento natural, y lo que produjo esto es que la ciudad quedara prácticamente destrozada, ¿no? Entonces la iglesia, la ciudad de la Odisea, lo que sucedió con ella es que Roma quiso ayudarla, pero ella dijo que no necesitaba del dinero ni del apoyo de nadie, porque por sus propios medios podían reconstruir la ciudad, porque era una ciudad que se caracterizaba por su gran riqueza. Y de hecho así sucedió. La ciudad se reconstruyó por sus propias fuerzas. Era una ciudad rica, era una ciudad con bastantes recursos. Entonces, imagínense el orgullo que produjo en los ciudadanos de la ciudad, que no necesitamos a nadie, pudimos salir adelante por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, esta era la parte de la mentalidad de la iglesia de la Odisea. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, Jesucristo aquí se presenta de una manera bastante particular. Primero dice, he aquí el amén. Nosotros tenemos, casi siempre, y cuando se pregunta qué significa amén, ¿no? Todo el mundo dice, tiene dos significados, el presente y el futuro, y quiere decir así sea o así es. La palabra amén también es un acróstico son los vocablos griegos el melech naman, que quiere decir, él es el rey que escucha mis oraciones y las contesta. Dios es el rey que escucha mis oraciones y las contesta. Entonces, esto es lo que ellos decían al terminar la oración, una forma de bendición después de que ellos oran. Por eso concluían con el amén, porque decía, Dios es el rey que escucha mis oraciones y las contesta. Ahora, cuando Jesucristo dice, yo soy el amén, quiere decir yo soy Dios, yo soy el rey que escucha sus oraciones y las puede contestar. Tengo la capacidad no solamente de escuchar, sino el poder y la soberanía para contestarlas. Entonces, él dice aquí el amén, el testigo fiel, aquel que vio, aquel que habló del Padre, aquel que ha sido fiel en todo su proceder. Y no solo eso, sino el verdadero. ¿El verdadero qué? El verdadero Dios, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el verdadero en todos los sentidos. Dice también el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿quién es el principio? ¿Por qué dice el principio de la creación? ¿Fue el primero en ser creado? No. La palabra que nosotros aquí encontramos es la palabra arqué o arche. Esta palabra habla acerca del origen o el primogénito. Entonces, del cual surge la creación. Y esto está totalmente en sincronía con lo que nos dice el libro de Juan, ¿no? Que en el principio era el verbo,
y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento que por él subsisten también. No solamente fueron creadas, sino subsisten por él. Entonces vemos que Jesucristo dice, yo soy quien puede escuchar sus peticiones, yo tengo el poder para contestarlas. Yo soy verdadero, sí, el verdadero. Yo soy el testigo fiel y yo soy el origen de todas las cosas. Por mí fueron creadas, en mí son y en mí subsisten. Él, que se ha presentado con todo esto, dice, yo conozco tus obras. Entonces, vemos a Jesucristo, quien puede ver, quien escucha, quien conoce, quien sabe todo. Este Jesucristo es quien está escribiendo el día de hoy, yo conozco tus obras. Ahora, ¿qué es lo que conocía de la iglesia de Laodicea? Dice, yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender aquí? Algo también que tenía característico de este lugar de la Odisea es que a pesar, tenía cosas bastante buenas, ¿no? La primera era la economía. Era una ciudad con muchos recursos financieros. También se caracterizaba por su industria textil. Tiene una gran industria textil. Y otra cosa por la que se caracterizaba era porque producían un ungüento para los ojos y lo exportaban, ¿no? Otra particularidad de la Odisea, y ese era como un tanto un defecto, es que no tenía tantas fuentes de agua. De hecho, el agua de la ciudad tenían que traerla desde otra ciudad a través de un acueducto. Ahora, la ciudad de donde ellos traían, o el lugar de donde ellos traían el agua, eran aguas termales. Por lo tanto, cuando llegaban a la Odisea, el agua llegaba tibia, ¿no? Tenían esta creencia que el agua caliente servía para sanar y el agua fría servía para refrescar, pero el agua tibia como que no servía para nada, ¿no? Pues obviamente hidrataba, pero no tenía una propiedad adicional, ¿no? Entonces Jesucristo les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, teniendo como contexto también esta situación del agua en la Odisea, para ellos era algo que podían entender, ¿no? Cómo el agua ni caliente ni fría no curaba, no refrescaba, era agua, ¿no? Y cuando Jesucristo habla acerca de esto de la iglesia de la Odisea, Él ve, porque dice te vomitaré en con desprecio, con asco, esta condición de la iglesia. Y el día de hoy, recuerda que siempre termina el que tiene oídos para oír, oiga, tenemos que preguntarnos cuáles son las características de una iglesia tibia. ¿Cuáles son las características de un cristiano tibio? No sé cómo te lo imaginas tú. A lo mejor te imaginas como un pecador, o no sé, bueno, definitivamente hay pecado, ¿no? Pero un cristiano tibio es aquel, y fíjate, no es aquel que, por ejemplo, no va a la reunión, sino es aquel que en lo exterior cumple con todos los ritos, costumbres, pero no tiene el suficiente compromiso para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es aquel que no tiene el valor para dejar de ir a la iglesia, pero llega y se duerme toda la reunión. Sale y vive una vida normal. No es aquel que no ora, sino es aquel que ora para cumplir, como para los alimentos,
por el día, pero su vida de oración no tiene un fruto verdadero, sino es únicamente un tipo de costumbre. El cristiano tibio no es aquel que peca descaradamente, sino es aquel que incluso puede ayudar, asistir y participar, pero nunca irá más allá en lo que tiene que ver con su relación con Dios. ¿Cuáles son las cosas que caracterizaban? Y aquí vamos a tener creo que una idea más completa. ¿Cuáles son las cosas que caracterizaban a la iglesia primitiva? Nosotros podemos verlo en Hechos 2:42. La oración, ¿no? La comunión unos con otros, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y la comunión unos con otros, ¿no? Entonces, nosotros vemos que era una iglesia caracterizada por estos aspectos. Ahora, en cada uno de estos aspectos tendríamos que encontrar cuál es la tibieza, ¿no? En la oración, en la comunión y en la doctrina. También cuando estudiábamos las cartas de Juan, vimos que había 4 evidencias constantes a lo largo de las cartas de Juan de un creyente que estaba caminando con Dios. Y vimos, bueno, primero era el arrepentimiento, sí, pero era la obediencia a la palabra, eran el amor producto de la obediencia a la palabra, las obras producto de la obediencia a la palabra. Entonces estaba la conversión, que era a través del arrepentimiento, la obediencia a la palabra, el amor y las obras producto de esta obediencia a la palabra. Esto, si lo juntamos con lo que nosotros vemos en Hechos, que era lo que caracterizaba a no únicamente creyentes, sino a la iglesia, podríamos tener una imagen de lo que deberíamos de estar nosotros perseverando. El día de hoy tendríamos que preguntarnos esto: ¿cómo es mi vida de oración? Bueno, primero, si la hay, ¿no? ¿Cuál es mi vida de oración? Mi vida de oración se limita a: gracias, Señor, por estos alimentos que nos das, bendice los que dan provecho a nuestro cuerpo, dáselos a los que no lo tienen. Amén. Dios, gracias por este día. Te pido que me des sueños bonitos, que pueda descansar. Amén. Dios, gracias por este día, por darme nueva vida. Te ruego que me ayudes en el trabajo. Amén. ¿Esa es tu vida de oración? Podría atreverme a decir que es una oración tibia. Y tú podrás decir: oye, pero tú no conoces mi corazón. Tienes razón, pero Él sí lo conoce. Y pregúntate por qué el día de hoy estamos escuchando esto. ¿Por qué Dios está hablando a tu vida acerca de esto? ¿Por qué Dios quiere hablar acerca de la tibieza en la oración? ¿Cómo está tu relación o tu condición con respecto a la doctrina, a la palabra de Dios? ¿Eres un hacedor de la palabra? Y no solamente eso, deseas buscar la palabra. Y esto se vuelve interesante con la circunstancia que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? He hablado con algunos pastores acerca de esto, ¿no? Y hay 2 condiciones, ¿no? Por una parte están aquellos pastores que están con esta onda del reinicio de las actividades, ¿no? Y las congregaciones que están volviendo a las instalaciones a reunirse presencialmente, ¿no? Y definitivamente se ve que hay muchos que no están yendo por cualquier circunstancia, ¿no? Por preocupaciones de la salud y todo eso. Eso no podríamos decir que refleja el nivel de compromiso ni nada así. Pero hablando de las transmisiones, que es lo que sucede en muchos casos, en muchas iglesias y en muchos países y en muchos estados, lo que también es notorio que las personas definitivamente, los hermanos, no todos los creyentes están anhelando la palabra. Y eso se refleja en la cantidad de personas que se conectan a las transmisiones de sus congregaciones. Aparte de eso, también tendríamos que considerar a aquellos que se conectan, apagan su pantalla y se ponen a hacer cosas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque al inicio, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros vemos hombres y mujeres que atesoraban la exposición de la palabra, que anhelaban escucharla. No sé si recuerdas este capítulo, ¿no? En el que Pablo comparte, todo el día y la noche hasta el otro día, ¿no?
Y pasó que un joven hasta se quedó dormido, ¿no? Pero eran ese estilo de predicaciones en las que las personas tenían tanta hambre que podían pasar horas. Cuando Jesucristo predicaba, cómo empezó a predicar y llegó la tarde y la gente seguía ahí. Y a pesar de que no habían comido, que había el riesgo de que no había dónde dormir, ellos seguían ahí y sus discípulos tuvieron que decirle, despídelos. Y no sé si el día de hoy sea esa tu hambre por la palabra, ese deseo por acercarte y escuchar acerca de Dios. ¿Estás buscando a Dios en la palabra? Ahora, porque esa es una parte, ¿no? Escuchar lo que se predica, pero la otra parte, que es el devocional propio, es esa búsqueda personal de la palabra. ¿Hay tibieza en eso? ¿Cómo es tu vida devocional con Él? ¿Tu lectura se limita a leer un librito con un versículo, tiempo con Dios y contestar o medio contestar? ¿Se limita a leer un versículo en la pantalla de tu celular? Tú conoces, tú entiendes cómo está tu vida y deberías de preocuparte si estás encontrando tibieza, porque el tiempo está cerca y nuestro Señor va a encontrarse con nosotros. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué tipo de iglesia? Y sabes, aquí había una tibieza, vemos la oración, la palabra, con la comunión. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la comunión con tus hermanos? ¿Buscas relacionarte con aquellos que tienen una misma fe? ¿O eres aquellos que dicen, ay, es que a mí me chocan los cristianitos? Tú eres creyente y leímos en las cartas de Juan que si no amamos a nuestros hermanos, difícilmente podríamos decir que amamos a Dios, porque no checa. Entonces, si amamos a Dios, deberías de amar a los hermanos. ¿Recuerdas lo que David decía? Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, ¿no? Entonces existía esta alegría por decir, voy a ir a la iglesia, me voy a reunir. Y el día de hoy también, con todas estas circunstancias, han quedado evidentes muchas condiciones de corazón. Hay quienes anhelan ir a la congregación, pero no pueden por cuestiones de salud. Y eso es totalmente comprensible, ¿no? Pero hay quienes han tomado esta pandemia como un pretexto para no reunirse. Y esa es la verdad. Porque dicen, ay, no, es que es peligroso ir allá. Pero van a viajes, van a gimnasios, van a plazas y van a muchos lugares. ¿Y cuál es la diferencia con la congregación? Y entonces tú sabes, tú conoces tu corazón y posiblemente incluso tú te estás engañando, pero Dios conoce. Y tienes que entender si hay tibieza en tu comunión con los otros. Ahora, la comunión definitivamente no es únicamente en la congregación, va más allá. Pero pregúntate si hay esta tibieza en cuanto a la comunión. Entonces, nosotros vemos que la iglesia de la Odisea era una iglesia que se había convertido en tibia. Y quiero que notes, o sea, seguramente o posiblemente había reuniones, actividades, todo normal, pero era esto, simplemente la figura, la forma de algo que antes había iniciado por el Espíritu. O sea, esto es algo que sucedía. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y quiero que notes que hace una repetición de 3 ocasiones algo relacionado con esta riqueza. Soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, ¿no? Entonces, contrastándola con su tibieza, los de la Odisea pensaban que estaban bien. Y es contrastante con lo que nosotros podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando habla, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, había una riqueza material, pero una profunda pobreza de espíritu. Y ahorita vamos a ver, Cristo mismo lo dice, ¿no? Ahora, el problema con la situación que ellos están viviendo es que estaban en una condición que no les permitía ver. No sé si has tenido esos sueños en los que, no sé, algo está pasando en tu sueño,
hay algún peligro, ¿no? Y no puedes moverte. O sea, tú en tu sueño estás así como que sueño y no puedes moverte, o caminas muy despacio y se siente así como frustrante, ¿no? El típico sueño también que quieres hablar y no puedes, o sea, tratas de gritar y no puedes hablar en tu sueño, ¿no? Esta es la condición de la iglesia tibia. Ante el peligro, ante la necesidad de decirse algo, han sido enmudecidos, paralizados por su tibieza. Y hay una gran obra el día de hoy por hacer. Hay grandes oportunidades para la iglesia. Veamos cuando Dios le hablaba a la iglesia de Éfeso, a la de Filadelfia, ha abierto una gran puerta. Hay una gran puerta y nosotros podemos verlo juntamente con lo que Jesucristo decía en los evangelios. La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Ahora, el problema con esos pocos obreros es que, aparte de ser pocos, hay muchos que no están respondiendo al llamado. Pregúntate, ¿qué porcentaje de las congregaciones, vamos a decir aquí en el estado de Puebla, de las congregaciones, cuántos creyentes están comprometidos? De esos comprometidos, ¿cuántos están yendo a predicar? Y la pregunta es ¿por qué? Ahora pregúntate el día de hoy, cuando nosotros vemos, y esto es súper confrontante, pero cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 11, dice Jesucristo, el que no es conmigo, desparrama. Y habla de precisamente esta condición. Si tú no estás conmigo, no estás así metido, estás estorbando. Y es algo duro de escuchar, pero escucha, ¿sabes ese dicho mexicano, ¿no? Que más ayuda al que no estorba? Y es muy cierto. Qué triste es la condición del creyente que, teniendo las palabras de vida, capaces de producir un cambio en las personas, se las guarda para sí. Posiblemente no por egoísmo, sino por pereza o indiferencia. Esta es la característica de la iglesia tibia. La comodidad en su propia salvación y la falta de amor que produce esa indiferencia hacia los demás. Y la iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mateo 5 te comenta, habla acerca de esta pobreza de espíritu. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y esta pobreza de espíritu es aquella que te lleva a no confiar en quién eres, en lo que tienes, sino depender de Dios y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios. El problema con la iglesia de la Odisea es que era una iglesia con unas finanzas inmejorables. Y eso los había llevado a confiar en lo que ellos tenían. Y pensaban que esta riqueza era símbolo de una buena relación con Dios. Pero Dios les dice, no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado que encontramos aquí es, eres objeto de las tribulaciones, es decir, que piensas que todo está bien, pero realmente estás metido así en el hoyo. Desventurado, o sea, estás mal. Después le dice miserable, eres lastimero, lastimosa tu situación. Y dice pobre. Entonces, no hay, a pesar de que tú piensas que hay una riqueza, realmente hay una gran pobreza. Y no esa pobreza de la cual habla Mateo, sino una falta total de esta relación con Dios. Y dice ciego, es decir que a pesar de todo esto no eres capaz de verlo. Y dice desnudo. Contrastante con las fortalezas de la ciudad. Desnudo a pesar de la gran industria textil. Ciego a pesar de que producían este bálsamo y podían exportarlo. Y pobres a pesar de la riqueza que abundaba en la ciudad.
entonces encontramos que aquellos recursos materiales con los cuales podamos estar rodeados no determinan nuestra calidad espiritual. Y el día de hoy necesitas preguntarte en dónde está tu esperanza o en qué has invertido. Porque el que tú tengas riqueza material no determina eso tu salud espiritual, ni tu capacidad, ni tu relación con Dios. Así como tampoco lo es tu título profesional, el que uses cubrebocas, el que guardes la distancia, eso no determina tu salud espiritual. Y el día de hoy, como les decía la semana pasada, hay muchas personas más preocupadas por su salud física que su salud espiritual. Y eso es un gran problema, porque este tiempo ha producido mucha ansiedad, mucha depresión, ha producido suicidios, ha producido un gran vacío en muchas personas. Y necesitan escuchar de Cristo. Y la iglesia está dormida o está cayendo en esta tibieza. Jesucristo les aconseja: por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿qué? Compres. Entonces la solución no está en lo que tú tienes o en lo que pueda venir del hombre. La solución está en Dios. Ahora, el día de hoy se enseña lo contrario. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Eso es una mentira. Si buscas dentro de ti no encontrarás nada. La verdadera solución a tus problemas está en Cristo Jesús. La respuesta no es el interiorizar, sino buscar en el lugar correcto, y eso es en Cristo Jesús, refugiarnos en Él. Te recomiendo que de mí compres primero oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio, para que veas. Entonces, el oro, la riqueza, es aquella que ha sido refinada. Entonces, estas obras que Dios preparó de antemano. Las vestiduras no son aquellas físicas, como también nos menciona el libro de Colosenses, el libro de Timoteo, sino aquellas producto de piedad, de ser revestidos de Cristo Jesús. Y la capacidad de ver. Y esto es algo, creo que esto es algo sumamente importante. La condición de los fariseos era preocupante y Cristo por eso constantemente en su amor les decía esto. Ahora, ellos estaban incapacitados para ver. Estando el Mesías no lo habían visto, escuchando su verdad no la obedecían. Y no podían ver, sus ojos estaban cegados. Y posiblemente la tibieza en ti ha producido esta ceguera. Pídele a Dios que te muestre tu condición, que te muestre de dónde has caído, que cuáles son tus obras. Y busca arrepentirte. Quiero, hermano, creo que como generación de creyentes tenemos mucha parte en esto. Esta tibieza espiritual en donde está bien o es suficiente ir el domingo y ya. Es suficiente poner un like. Es suficiente comprar un libro. Es suficiente muchas cosas. Pero no nos atrevemos a involucrarnos más y que Dios transforme completamente nuestras vidas. Estaba viendo ayer un documental acerca de todo esto de las redes, ¿no? Y cómo, el punto de aquí que es cómo este algoritmo que funciona en todas estas redes presenta a las personas lo que quieren encontrar, ¿no? Los estudia de tal forma, tan bien, que lo único que les presenta es aquella información basada en sus propios intereses, ¿no? El problema con esto es que una persona nunca va a poder cambiar desde esta perspectiva porque siempre el algoritmo le va a estar mostrando la misma información. Entonces, si a alguien le gustan las plantas, la información va a ser plantas, jardinería, y siempre va a estar rodeado de esto. Esto va a ser lo que va a estar trayendo. Por lo tanto, la persona podría estar buscando la información incorrecta y nunca encontrarla porque
este algoritmo nunca les va a presentar la información correcta, sino la información que vende o que ellos están buscando, ¿no? El punto que quiero llegar es que esta es la condición de las personas, de la sociedad del día de hoy. Debido a que no están perseverando, o como creyentes no estamos perseverando en la verdad, si seguimos buscando en nosotros, vamos a encontrar constantemente el error. Hasta que pongamos nuestros ojos en la verdad, en quien realmente puede cambiar nuestra vida, en el amén, en el testigo fiel. Y es que la palabra Odisea significa la voz del pueblo, o los derechos del pueblo, ¿no? Has escuchado esto, ¿no? Voz del pueblo, voz de Dios. Y no hace referencia a la democracia, sino a como cuando vas a un restaurante, ¿no? No sé si llegaste a hacer este ejercicio de que cerrabas los ojos y se escuchaba el murmullo, o sea, ni siquiera se entendía, simplemente era un murmullo de muchas personas, cada quien hablando lo que quería, ¿no? Y esto es lo que significa la Odisea. Lo que diga la gente, eso es la voz de Dios. Y el día de hoy es triste que así es, ¿no? Cada quien construye su propia verdad, su propia realidad. Y no hay un parámetro, no hay algo constante. Bueno, para muchos, aunque sí lo hay. Y esto es la palabra. Por lo tanto, necesitamos ser confrontados con nuestra realidad y pedirle a Dios, cámbiame esto. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero, tienes que entender que el castigo del cual está hablando es producto del amor. Y Dios le está diciendo esto a esta iglesia porque los ama. Eso quiere decir que a pesar de esta tibieza que estaban viviendo, había oportunidad. Y sabes, algo bueno que ha dejado todo este tiempo es que Dios ha mostrado los corazones de muchos. ¿Cuál era su condición, su verdadera condición espiritual? ¿Y qué era lo que querían o buscaban o que no buscaban? Pero el hecho de que Dios haya revelado y haya mostrado esto es un acto de amor y de misericordia. Porque quiere decir que todavía quiere hacer algo y puede hacer algo por ti y por mí. Y sabes, hermano, si tú has encontrado en ti tibieza, te animo a que entiendas que Dios reprende y castiga a los que ama. Y te dice, sé pues celoso, que arda esta palabra en tu corazón, pero para el arrepentimiento. Porque recuerda que puedes tomar el camino de Faraón. Mira, Faraón se le demostró quién era Dios. Una y otra vez, señal tras señal. Era evidente que esto que estaba sucediendo no había otra opción que fuera Dios. Pero él, viendo la verdad de Dios, lo cambió por la mentira del hombre y se endureció en su corazón para no arrepentirse. Y sabes, cuando hablamos de tibieza, cuando hablamos de pecado, hay creyentes que ven esto y dicen, son convencidos y dicen, es verdad, necesito arrepentirme. Pero también hay quienes dicen, eso no es para mí, yo no soy así. Ya me cae gordo que me estén diciendo lo mismo. Es que siempre es la misma cantaleta, otra vez el mismo tema. ¿Por qué crees que es tan repetitivo esto? ¿Por qué si Dios ha hablado algo constantemente a tu vida, no has hecho nada? Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y he escuchado a muchos creyentes, si Dios quisiera que cambiara, él haría algo. Y déjame decirte que Él ya hizo algo. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por tus pecados. Te amó y murió por ti y abrió el camino hacia el Padre. Él ya hizo algo. No se quedó solamente ahí, mandó al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para convencerte de justicia, juicio y pecado. El día de hoy te está hablando esta palabra, para que te dejes de tu tibieza y te acerques verdaderamente a Dios. Él ya hizo algo, pero Él se queda en la puerta. Él toca y hace esta invitación como el día de hoy te la está haciendo. ¿Qué vas a hacer?
Él no te va a forzar. Él no va a, puede, él podría derribar la puerta e entrar, pero Él no lo va a hacer. Porque necesita haber un arrepentimiento, necesita haber una aceptación. Y no porque forzosamente Dios necesite eso para actuar, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él ha decidido someter y refrenar su poder para que tú tengas y decidas. Y sabes, Él está a la puerta el día de hoy. Él está a la puerta el día de hoy y quiere que abras. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, esta palabra que dice, entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo, es la palabra de Ignon. Esta palabra hace referencia no como algo de carrera, sino a tener comunión, a una cena de esas largas, de esas que aparte tienen sobremesa y todo eso. Él quiere estar en comunión contigo. ¿Sabes? Él puede cambiar tu tristeza, tu tibieza en un fuego por Dios. No sé si te has acostumbrado a tu tibieza, pero si tú quieres saber qué es tener este fuego de Dios y dar todo por Él, y caminar y hablar y arriesgarte y simplemente dejarte en Él, Él puede hacer esto. Él cambió a hombres totalmente inservibles como los discípulos a ser vasos útiles en sus manos. Y Él puede hacerlo contigo, puede derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida, darte poder para que puedas vivir esta vida del creyente, para ser testigo, no únicamente con palabras, sino con tus obras. Y hacer de ti un hombre, una mujer, que como decía Pablo, que él había venido no con palabras rebombantes, sino con el poder de Dios y demostración de Espíritu. Y eso puede haber en tu vida. Pero tienes que dejar a un lado la tibieza, acercarte a Dios en palabra, en la oración, perseverar en Él. Y Él puede hacerlo. Y entonces dice, al que venciere, le daré. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y si bien todas las recompensas son así increíbles, esto es algo sorprendente. Que a pesar de ser personas tibias y que Cristo está diciendo, si sigues así, voy a vomitarte de mi boca, aquellos que vencían, es decir, que aquellos que se sobrepusieran, que se rindieran, que se arrepintieran y que fueran transformados por Dios, les da este privilegio de sentarse con Él en su trono. Qué indignos somos, siquiera de que Él nos mire. ¿Cómo es que el ser humano puede siquiera imaginar el privilegio de sentarnos donde Cristo está? Esto es una gran recompensa. Ahora, no te estoy diciendo que tu motivación sea esta. La motivación debe ser porque Él es digno. Pero no podemos apartar la vista de lo que Él en su gracia infinita, en su misericordia, ha prometido para aquellos. Ahora, quiero que notes cada uno de los mensajes de las iglesias. Vemos características en algunos buenas características, en algunos como la Odisea, que no hay ninguna buena. Pero aún así, la misericordia de Dios y su gracia ha abierto una puerta para vivir una vida, la vida de creyente que agrada a Dios. No sé cómo ha sido tu vida, pero algo estoy seguro, en que Dios quiere hacerla una vida cercana, caminando en su gracia, en su poder,
poderosa en Dios, quieres, Él puede transformarlo. Hemos visto 7 al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero también hemos visto 7 condiciones que le esperan para aquellos que persistan. Y el día de hoy tienes delante de ti la opción de ser necio, necia, y perseverar en aquello que Dios ha mostrado. O el día de hoy tomar una determinación, una decisión. Y abrir tu corazón y tu vida para que Él haga lo que tenga que hacer. Y que camines como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido hermano, hermana, el día de hoy Dios nos ha mostrado cuál es la condición o cuál podrían ser las diferentes condiciones de nosotros como creyentes. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, que Él revele nuestro corazón en caso de ser necesario y que no sigamos igual. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gran misericordia. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias por este día y por el gran privilegio de amarte, de servirte. Te bendecimos. Ayúdanos, Dios. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y te ruego, transforma sus vidas. Haznos una iglesia que te sirva con fervor. En el nombre de Dios Jesús. Amén.